Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa de Impuestos a Impuestos. El día de hoy, la PTU. Sean bienvenidos. Conocimiento y experiencia. Jurisprudencia y tesis relevantes. Vanguardia en el ámbito tributario. Práctica y doctrina. Todo ello lo encontrarás en De Impuestos a Impuestos, con Armando Piedra. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Impuestos a Impuestos. El día de hoy quiero agradecer la presencia otra vez de mis amigos. Mi estimado Sergio, ¿cómo estás? Bien, gracias Armando. Buenas noches Hamlet, Pepe, Jaime. Mi doctor José Padilla, ¿cómo está usted? Servidor y amigo, mi estimado Armando, buenas noches a todos. Hamlet. Bueno, mi estimado, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y Jaime, como siempre, ahí apoyándome para todo. ¿Cómo estás, Jaime? Todos amigos. Muy bien. Los últimos 3 programas hablamos sobre el tema de la reforma a la eliminación de la subcontratación, pero que al mismo tiempo sí se permite la subcontratación especializada, y hablamos de varios temas, y por ahí se nos quedó y lo platicamos ahí más o menos, el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo respecto a la PTU, ¿no? Que hubo una reforma ahí, y bueno, yo quisiera saber ahorita quién va a cobrar PTU, ¿verdad? Pero mi estimado Sergio, ¿qué es la PTU o de dónde viene todo este asunto? ¿Por qué se dice que es el único país o de los pocos países en que hablamos en la que yo tengo que darle parte de las utilidades, o los empresarios tienen que darle parte de las utilidades a los trabajadores? Y mucho de la queja de los trabajadores es que cuando hay pérdidas, pues nadie le pide a los trabajadores que aporten, ¿no? Para este tema. ¿Será bueno, será malo? Es lo que tenemos. Mi estimado Sergio. Gracias, Armando. ¿Qué es la PTU y de dónde viene? Gracias, Armando. Buenas noches. Pues estamos hablando que emana esto desde nuestra Constitución, en la fracción 9 del artículo 123 de la misma, en donde precisamente se regula el derecho al disfrute del reparto de utilidades, y también se mencionan las bases para su determinación y otorgamiento. En tal caso, también estamos contemplando que en la Ley Federal del Trabajo, en el título 3, capítulo 8, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas se menciona en los preceptos del 117 al 131 y contiene directrices para llevar a cabo la individualización de esta prestación. Asimismo, tenemos como fundamento legal también la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos señala a partir de 2014 el penúltimo y último párrafo, el 109, cuarto y quinto párrafo, perdón, el artículo 9, penúltimo y último párrafo, el 109, quinto y último párrafo, el 152 prevé la forma en que los contribuyentes deben calcular la renta gravable, la cual en términos de la Ley Federal del Trabajo sirve como base para el reparto de utilidades. Aquí hay algo que quisiera mencionar, Armando, porque desde que se llevó a cabo la reforma constitucional en 1962, se señaló en el inciso E precisamente que se debe tomar como base esta renta gravable, de conformidad con lo que se señala entonces en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y los trabajadores desde luego entonces podrían formular ante la oficina correspondiente de antes, que llevaba a este tipo de situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determina la ley. De tal forma que en continuación al impuesto sobre la renta también tenemos el reglamento. El reglamento en los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo nos establece lineamientos para tramitar y resolver el escrito de objeciones, lo que mencionaba hace un momento, de los trabajadores en torno a la declaración anual presentada por el patrón
al hoy Servicio de Administración Tributaria, al igual que las bases de funcionamiento de la Comisión Intersecretarial para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Finalmente tenemos una quinta resolución nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que prevé el porcentaje de la base gravable que debe repartirse entre los trabajadores, siendo este el 10%. Tenemos un manual laboral y fiscal sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y señala el marco legal para el cumplimiento del pago de la PTU, además de contemplar criterios específicos sobre imprecisiones u omisiones de las normas laborales en la materia. Y bueno, a todo esto, pues nos compete ver que por la reforma a la subcontratación, pues esta parte se ve afectada, modificada en tanto a lo que ya estaba escrito para poder otorgar esta participación de las utilidades a los trabajadores, ahora no solamente del 10%, ¿verdad? Esta parte ya quedó hecha a un lado, y es lo que vamos a platicar seguramente durante el programa. Muy bien, yo quisiera regresar ya después de esta introducción que nos diste, ¿no? ¿Cuál es el fundamento constitucional? El 123. Está en el título sexto de la Constitución, que es del trabajo y de la previsión social, en su artículo 123, en su apartado A, en su fracción novena. Enriqueciendo lo que dice Sergio, Armando, ¿dónde nace la PTU? Creo que es importantísimo que el auditorio sepa dónde nace la PTU en México, porque no se da en todos los países. La realidad es que somos de los pocos países en el mundo que tenemos este concepto. La realidad nace desde la creación de la supranorma y desde nuestra Constitución, en donde pues, se genera un incentivo, y es una forma de incentivar al trabajador para el crecimiento empresarial, y con el crecimiento empresarial, el crecimiento de la fuente de trabajo, y que también haya beneficios entre el empresario y el trabajador, ¿no? Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo pues es una ley totalmente paternalista, ¿no? Entonces decía, bueno, si el trabajador es el que le está generando un beneficio al empresario y el empresario está generando riqueza a través de sus empresas, pues que parte de estas riquezas que se generen pues sean repartidas hacia los trabajadores, ¿no? Entonces lo estábamos viendo como un principio de equidad, fíjate, y ahorita podremos entrar en ese juzgamiento de equidad en la generación de riqueza empresarial, ¿no? Pero realmente esa es la fuente, ¿no? La fuente fue pues que hubiera un crecimiento empresarial y que con este crecimiento empresarial derivado de la fuente del trabajo, pues todo genera un beneficio, ¿no? Que bueno, ya después hay un choque doctrinal entre algunos estudiosos en materia constitucional y en materia de Ley Federal de Trabajo, si efectivamente es un derecho natural que debería tener el trabajador. Dice que incluso económico, en ese choque doctrinal que mencionaba claro. Hamlet, económico porque los factores de la producción ya reciben un pago, el capital, interés, los recursos naturales reciben renta y el trabajo recibe salario, y salario es lo que te retribuyen por tu trabajo. Entonces, decir, ya participaste en la generación de recursos no es un concepto tan proporcional y tan directo que podamos decir que corresponde a una parte de las utilidades, porque a veces el trabajador no necesariamente influye en esa generación de ingresos, pero bueno, creo que es un tema que se puede discutir de una forma mucho más amplia. Y de alguna manera también... bueno, lo que pasa es que, perdón Sergio, perdón, el tema es que nace como un incentivo para que el trabajador sea productivo, ¿no? Uh-huh. Porque él no genera la venta, el trabajador no lo genera, ni tampoco genera el ahorro en costos. Él lo que genera es en su pedacito ese tema de productividad, ¿no? Que ahorita platicaremos. Pero, bueno, ahorita nos ganó un poquito el tiempo porque Sergio se llevó casi todo el bloque, ¿sí? Y enseguida regresamos. Vamos a un corte. De impuestos a impuestos, regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales.
todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. De impuestos a impuestos. Continuamos. Y ya estamos aquí de regreso. Estábamos hablando en el bloque pasado del tema de la PTU. Al final nace Hamlet con el objeto de decir, a ver, queremos que el trabajador sea más eficiente, sea más productivo, y le damos un aliciente, ¿no? Un aliciente. Un incentivo. Que vamos a permitir que participe de las utilidades. Pero algo mencionábamos hace rato, y no porque estemos en contra o no de esto, eso no nos corresponde a nosotros nos corresponde entender lo que dice la norma y lo que viene aquí. Pero el fondo es, muchos dicen, yo ya le estoy pagando por el trabajo, ¿sí? El trabajador no es el que genera la venta, el trabajador. Él está en una pequeña parte productiva y donde yo pido que sea eficiente, haya o no haya utilidades, ¿no? Y no entra en el riesgo empresarial, ¿eh? Eso es lo más importante, no entra en el riesgo empresarial. Pero, a ver, yo aquí quisiera mencionar algo únicamente que respecto a lo que mencionan de la productividad, estoy totalmente de acuerdo y creo que es algo que finalmente se debería tomar muy en cuenta, pero la PTU en su principio creo que fue diseñada con el fin de garantizar la redistribución de la riqueza de las empresas que estas generan, ¿no? Y además lo contemplaban como un derecho que poseen los trabajadores de recibir parte de las ganancias que ha obtenido la empresa por colaborar el ejercicio anterior de acuerdo a lo que se señala en la declaración anual, ¿no? Y además, esta práctica por parte de los empleadores motiva a los trabajadores a que intervengan de manera más activa y productiva. Ahí yo creo que ya entra la parte que mencionaba. Pero no hay una relación directa, porque el trabajador que es más activo y más productivo no necesariamente recibe utilidades. Claro, pero la conceptualización de forma inicial era la redistribución de la riqueza, la distribución de la riqueza de las empresas. Posteriormente, bueno, sí, en efecto, coincido. Ya se toma en cuenta a los trabajadores como parte productiva y activa, e incluso hay que destacar también que es una forma de retribuir el esfuerzo de cada uno de los trabajadores. Pero habrá formas más es que la retribución pues ya la tienes en el salario, ¿no? Sí, pero esto es en parte a las utilidades obtenidas. Sí, pero no hay un vínculo. El tema es que no hay un vínculo, decía Hamlet. No compartimos el riesgo. Claro. Y además, bueno, yo diría respecto al salario, pues la ley del Seguro Social en el 27 no contempla también que se considere como el salario base de cotización esta participación de las utilidades. Y antes del 27 está el 143 de la Ley Federal del Trabajo. No es salario, además, porque dice el 82, el salario es lo que te pagan por tu trabajo. Y la PTU no te lo pagan por tu trabajo, te lo pagan por la relación laboral. O sea, es un concepto diferente. O sea, por la riqueza generada por el empresario. Correcto. Ajá. Así es. Así, y no necesariamente hay un vínculo directo. Y también este ha sido uno de los argumentos, y tan es así que ahora se modifica en esta última reforma del 23 de abril, ha sido uno de los argumentos que se esgrime para decir, y por eso los patrones tienden a mandar a sus trabajadores a una empresa de subcontratación, que me parece que no necesariamente es así, pero siempre se ha pensado, la PTU es el principal argumento que tiene el empresario para subcontratar trabajadores, si no los contrataría directo, y creo que no ese es el punto, pero siempre se ha pensado eso, ¿no? Los mando para no darles utilidades, desconociendo que de cualquier forma el empresario tenía que tener trabajadores incluso antes de la reforma, ¿no? Claro. Y tendría que haber repartido también utilidades. Sí, que muchos utilizaban equivocadamente, ¿no? La figura para erosionar esta utilidad y no hacer el reparto de utilidades, ¿no? Que a fin de cuentas en la actualidad es el diálogo que se maneja, ¿no? Y que por eso se hizo esta reforma. Bueno, a ver, ahorita tenemos que dejar hablar a José, nada más para redondear.
En el artículo 123, fracción 9, dice, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las normas, con las siguientes normas. Una comisión nacional integrada, y nos habla sobre funciones que debe de tener dicha comisión. Nos dice en el inciso D, la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Nos habla de cómo determinar el monto de las utilidades, de cómo debe de calcularse. Y bueno, José, ¿con qué quieres empezar? Porque estos hombres no te dejan hablar. ¿Qué te parece si empezamos precisamente con un tema que hoy por hoy resulta controvertido? Y es el tema de que se adiciona una fracción 8 al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para establecer un límite por concepto de pago de PTU, ya sea de 3 meses o del promedio de los últimos 3 años por ahí. Aquí encontramos la situación, Armando, fíjate. El 123, apartado A, fracción novena, inciso C, hace mención de que una comisión nacional de la participación de los trabajadores en las utilidades será el ente que determinará el porcentaje en que van a... esa referencia que dijiste es constitucional. Sí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok. Esta comisión es la que tiene la atribución para determinar el porcentaje en que van a participar los trabajadores en las utilidades que se generen en las empresas, y ese porcentaje es del 10%. Pero aquí pasa algo, fíjate, porque luego viene la reglamentaria de este 123 apartado A, que es la Ley Federal del Trabajo, y en esta nueva fracción 8 del 127, al momento de limitar la PTU, pues parece que hay una colisión. El 127 de la Ley Federal del Trabajo. Federal del Trabajo. 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción y no 8. nada más para separar, el 123 es el constitucional al que te estás refiriendo, sí, y el 127 es la Ley Federal del Trabajo, el que acaban de reformar, en su fracción 8. 8. Aquí pareciera ser que hay una colisión de normas. Okay. ¿Por qué? Porque la Constitución marca un porcentaje del 10%. Y luego la Ley Federal del Trabajo dice que lo que se entregue a los trabajadores no va a rebasar de 3 meses. Vamos a quedarnos ahorita con los 3 meses. Entonces, ¿qué pasa para cuando este límite sea inferior al monto que se determine del 10%? Esto no puede ser así, Armando, porque aquí en este caso va a prevalecer la norma constitucional, no la norma reglamentaria. Luego entonces aquí, a mi entender, debería de tildarse este precepto legal 127 fracción octava como inconstitucional, porque pretende ir más allá de lo que tutela la norma constitucional, y eso sabemos a todas luces que eso no puede ser. Entonces esta fracción 8 como que te vendieron la idea de que se cuidan o se tutelan, se vigilan, se custodian, se van a proteger los derechos de los trabajadores por cuanto hace a la PTU, pero nada más engañoso que esto que estamos ahorita observando. ¿Por qué? Porque, insisto, esta ley reglamentaria no puede ir más allá de lo que tutela la Constitución, porque precisamente es una ley reglamentaria, entiéndase como que es la norma que dicta las reglas para el reparto de ese 10%, para cuando lo haya, vaya. Si no lo hay, bueno, no hay problema, pero para cuando lo haya, ¿qué va a pasar si no se entrega la totalidad de ese 10%, Armando? Entonces aquí hay algo que sería, pues, digo que muy importante, no por lo que lo que se dijo anteriormente no sea importante, pero también esto resulta importante y seguramente en adelante va a ver la lluvia de amparos en este punto en específico. A ver, ok, muy bien, José. Tenemos que ir a una pausa y ahorita regresamos con lo que estás diciendo, por favor. De impuestos a impuestos, regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web.
dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. De impuestos a impuestos. Continuamos. A ver, ya estamos aquí de regreso. Quiero entender la idea que dice José, ¿no? Para que también nos puedan dejarlo un poquito más claro, más. El 123 constitucional, ¿no? Me dice que hay derecho a una participación de los trabajadores en las utilidades y nos habla del 10%. No lo dice la Constitución. No lo dice ahí, te dice que quien tiene la facultad para determinar es una comisión tripartita. Okay. Y hay un documento llamado la quinta resolución de la participación de los trabajadores en las utilidades, que es en donde si no mal recuerdo, tiene con fecha 2009, en donde se hace mención del 10% en que se va a participar, y obviamente hace como referencia o toma como fundamento el 123, apartado A, fracción novena, inciso C. Entonces ahí ya tenemos el artículo que señala en dónde va a estar ese porcentaje del 10%. Óigase bien, no es la Ley Federal del Trabajo, es una comisión que, insisto, se le da vida de acuerdo a una norma constitucional. Por lo tanto, una ley reglamentaria, artículo 127, fracción octava de la Ley Federal del Trabajo, no puede ir más allá de lo que dicta la norma constitucional, salvo que mis compañeros aquí comenten otra cosa. Sí, creo que lo que dice Pepe es la Constitución dice, la Comisión fija el porcentaje dice que es el 10%, antes la Constitución dijo, y la base para el reparto va a ser la misma que tenemos para efectos de impuesto sobre la renta, que desde 2014 coinciden ya, ahora sí, la base de renta, la base de PTU, salvo algunos conceptos de excepción, y creo, así lo entiendo de lo que dijo Pepe, entonces de esa base el 10% se tiene que distribuir. Pero derivado de la restricción esta que se acaba de adicionar en la 127, fracción octava, pudiera ser que aplicando los límites, el monto a repartir fuera menor al 10%. Que de cualquier forma el reparto no sería menor, porque si no en ese ejercicio, en uno posterior, pero finalmente esa utilidad se va a repartir, se va a acumular a la del ejercicio siguiente. Aquí el tema es que tendría un efecto de inequidad, porque los trabajadores que participaron para repartir la utilidad de un año quizá no serían beneficiados en el reparto que se haga en un ejercicio posterior. Entonces sí, efectivamente hay una fractura entre la disposición constitucional y su disposición reglamentaria. Bueno, yo lo que entiendo es que al final, bueno, este 10% lo establece la comisión, ¿no? Así es. Y la facultad se la da el 123 constitucional. Correcto. Supongamos que este 10%, si lo quieren repartir entre los trabajadores, superara los 3 meses, que ahorita nos está poniendo el 127, fracción 8 de la Ley Federal del Trabajo, entonces ahí es donde choca, José. Exactamente. ¿No? Ahí es donde choca y en realidad no queda beneficiado el trabajador. Por eso se dice mucho que, a ver, tú tocaste un punto hace rato muy importante, Jaime. O sea, queremos eliminar la subcontratación porque a través de la figura de la subcontratación se han vulnerado los derechos de los trabajadores y evitan el pago de la PTU. Y entonces agarran los empresarios y dicen, bueno, si tú quieres que se inhiban estas prácticas, también a nosotros nos debes de permitir pues que no se exceda más de 3 meses este pago de PTU, y es lo que permiten. Por eso también viene mucho enojo de una parte sindical, ¿no? Eso es lo que
lo que estoy viendo. Entonces, por eso esperamos esa lluvia de amparos en esa parte, José. En esa parte, por lo menos, por cuanto hacia, se me ocurren los sindicatos, que en realidad defiendan los derechos de los trabajadores, porque todos sabemos que pues están los sindicatos blancos, ¿no? Que nada más es ahí, nada más para tenerlos ahí de adorno y no defienden ningún interés de los trabajadores. O incluso cuando no haya sindicato, pues se me ocurre una empresa pues con bastantes trabajadores y que pues de alguna manera también pueden defender sus derechos. Yo creo que aquí en esta parte tendría oportunidad Hamlet o Jaime como abogados en la parte de implementar un amparo colectivo defendiendo el interés legítimo. ¿Por qué? Porque se está vulnerando un interés que afecta a los trabajadores de tal o cual empresa. ¿Quién se tendría que amparar? ¿La empresa o el trabajador? No, pues obviamente que los trabajadores. El trabajador. El trabajador, y claro, ya hace rato comentábamos, podría entrar también hasta el empresario. ¿En qué momento se tendría que amparar entonces, Hamlet? Desde que Porque afecte el su pago de esfera la jurídica. PTU se va a dar hasta el siguiente año. Exacto, hasta que afecte su esfera jurídica. Y fíjate que hay algo muy importante. A veces en la interpretación de lo que establece la fracción octava del 127 modificado el 23 de abril de 2021, puede haber un error de tipo. Fíjate, ya le estoy marcando un error de tipo de interpretación, porque dice 3 meses, ¿no? Y salimos en el speech, tanto los sindicatos como a alguien del Poder Ejecutivo, dice, les van a dar 90 días de reparto de utilidades. Si vemos exactamente qué es lo que dice la norma, dice, tendrá como límite máximo 3 meses. Significa que puede ser desde un día hasta 90 días. O sea, sin embargo, ha cambiado mucho la percepción en de que, no, son 90 días, son 3 meses los que le tienes que otorgar. No, tendríamos que hacer una valoración y que esta valoración en nuestro cálculo de reparto de utilidades no supere el 10% establecido por la comisión y que tampoco llegue a rebasar los 3 meses. Pero entonces en este choque de normas jurídicas dices, sí, pues no, me voy a tener que aventar, pues buscar a alguien que verdaderamente haga un cálculo perfecto y que quien lo recibe, o sea, el trabajador y claro, en su representación los sindicatos estén convencidos de que es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Hamlet, si tu cálculo te dice que el trabajador puede detener de PTU más de 4 meses o más de 3 meses, ya los limitaron. Sí, claro, ya traes una limitante de 3, entonces el que crece lo va a ejercer. Antes te podían dar medio año, ahora te pueden dar hasta máximo 90 días o el promedio de los últimos 3 años, que es un cálculo complejo. Pero además en el cálculo de la subcontratación va a haber cuestiones raras porque finalmente para muchos trabajadores este va a ser un ejercicio irregular o diferente porque los subcontratados una parte del año pudieron haberla pasado con un patrón y luego al siguiente van a estar con otra empresa donde ya estaban trabajando, pero van a tener derecho a utilidades nada más por una parte del ejercicio. Va a ser un ejercicio totalmente así. Porque una parte es por salarios y la otra es por número de días trabajados. Exacto, está separado. ¿Y qué creen? Fíjense que le hemos dado mucha importancia a la primera parte que establece esta fracción octava, pero la segunda parte dice el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Imagínate si el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años es a 4 meses, como tú lo establecías, dice, entonces sí le tendrás que aplicar esa porque será la que más le favorezca al trabajador. Entonces cuando dices, pues entonces ¿para qué me estableces reglas tan estrictas cuando al final me dices, bueno, pues si hay una confusión, aplícale la mejor, ¿no? Oye, no, pero mira, supongamos que el año pasado tenías que repartir 100 y lo repartías entre 10 trabajadores y les tocaba de a 10. ¿Pero qué crees? Que ahora te están diciendo que los que eran subcontratados, que recibían su PTU con la empresa que los tenía contratados, ahora los metes aquí, metes a 4 y ahora tienes 14 y supongamos que vuelves a sacar 100. Hoy les va a tocar menos, ¿eh? ¿Y qué crees? Yo creo que haciendo un análisis económico de lo que está sucediendo con el empresario mexicano, pues la realidad tendríamos que ver primero cuántas empresas y cuántas personas físicas tuvieron utilidad, ¿no? Bueno. Y que pues que hicimos un cálculo ahí medio raro y le hacemos una modificación en el momento más
controversial económico del país, ¿no? Que eso es lo que a veces... Amigo, Bueno, Hamlet, tenemos que ir a un corte, y ahorita terminas de hacer tu comentario, por favor. De impuestos a impuestos, regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Hamlet, o sea, muy interesante tu último comentario, perdón por cortarte, pero se nos acaba. ¿En qué momento vine a hacer una modificación en el cálculo de la PTU cuando estábamos atravesando una pandemia? ¿No? Una crisis económica importantísima. Que viene a ser totalmente trascendente, ¿no? Yo creo que difícilmente alguien va a repartir utilidades que signifiquen el 3 meses de salario del trabajador. Al final del día creo que estamos discutiendo una utopía. Habrá empresas, habrá empresas que fueron muy ganadoras con el tema de la pandemia, ¿no? Habrá algunas de alimentos, habrá algunas de todo este tema de limpieza, algunos de médicos, algunos de servicios médicos, pero de todos los demás. Siempre, oye, Armando, siempre y cuando no hayan recurrido a los CEFOS, porque si no valió para puro cacahuate, ¿no? Ya volviste a ensuciar, qué bárbaro, Pepe. Pero siempre el malintencionado. Sí, pero nuestras leyes ya están arreglando eso, José. ¿No? Es que como Hamlet dijo el empresario mexicano, por eso me acordé. Ok, ¿qué pasó? Entonces también tenemos todavía la parte de la excepción, ¿no? Donde la empresa que genere un ingreso anual declarado de impuestos sobre la renta no superior a 300,000 pesos. Entonces, en este caso, en este aspecto de la exención de la PTU, ahora, ¿cómo va a manejar esta situación con los nuevos lineamientos que se señalan en la reforma? Ahí tenemos algo, yo creo que también. Pero ahí ¿cuál es el tema, Sergio? No te entendí cuál es el problema. Porque se señala en una de las resoluciones precisamente que las empresas exentas de la obligación de repartir utilidades hay unas que son exentas porque generen un ingreso anual declarado en impuestos sobre la renta no superior a los 300,000 pesos. Pues esas sencillamente no están obligadas a repartir, ¿tan? Esas mucho menos relaciones civiles, claro, hay varias excepciones. Esas siguen vigentes entonces y no se ven afectadas por la reforma. No. Y más que exentas, ahí sí dice la ley exceptuadas, ¿no? Por lo que por eso dije excepciones, no exentos. Acuérdate que no hay exentos. No, sí, ya me acordé. Exentos. Sí. Acuérdate que no, Sergio, acuérdate que no es lo mismo que lo mismo. Claro. Ok. Sí. ¿Qué más, Jaime? Pues la mecánica de distribución creo que hoy le agrega un nuevo componente de complejidad. Primero, el 9, el de la base, ¿no? Que el 9 de la ley de renta, que dice que la base son ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, igual que siempre, y que en todo caso tendríamos que disminuir también esa parte exenta que no disminuimos de la base de renta de los ingresos exentos de los trabajadores. La base primero. Después de ahí el 10%, y después someter ese 10% a una partición de dos partes iguales, que el 50% se distribuye por salario y el 50% se distribuye en atención a los días trabajados. Y a partir de ahí las limitantes, ¿no? Que están contempladas en el artículo 127, que es el que hemos estado comentando, en donde se adicionó esa fracción octava, pero la limitante es de siempre, ¿no? La limitante es en donde dice
que, por ejemplo, algunos trabajadores no tienen derecho a la participación del reparto, que también se usó como estrategia, hablando específicamente del director general o el que lleva a cabo las funciones de dirección general. De administración. No le toca utilidades, ¿no? Y entonces en la limitante de las empresas de subcontratación, dejábamos de aquel lado a la persona que llevaba a cabo las funciones de dirección general y todos los demás quedaban subcontratados y ahí no había reparto de utilidades, por ejemplo. Conceptos que causan controversia año con año, por ejemplo, también, cuando decimos si los trabajadores eventuales que no tengan más de 60 días en la empresa tampoco tienen derecho al reparto de utilidades, pero los 60 días son únicamente para los trabajadores que tienen carácter eventual. Los trabajadores domésticos, todo ese tipo de excepciones que siguen igual que siempre, como decía Sergio, esa parte no se modificó, los que tradicionalmente han quedado fuera van a seguir quedando fuera, o la limitante para los trabajadores de confianza, en donde dice, si hay trabajadores sindicalizados de trabajadores de confianza, el salario máximo con el que participarán los trabajadores de confianza será un 20% superior, como máximo, al salario que perciban los trabajadores sindicalizados o que no sean de confianza, en aquellos casos en que no haya sindicatos. Entonces, esa parte continúa igual, y considerar que después los pagos que se hacen por concepto de utilidades... Sí, como las personas de confianza no tienen el mismo derecho, ¿verdad? Están limitados. Están limitados, ¿no? Porque entendemos que los de confianza son aquellas personas, dice el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, que llevan a cabo funciones de dirección, administración, fiscalización o revisión de carácter general dentro de la empresa. Son directivos de la empresa. Entonces, con ese carácter y... Curiosamente son los que guían la dirección de la empresa. Y dice Hamlet, sí, y Sergio, pero para redistribuir la riqueza, a ellos les limitamos la participación en el reparto. Entonces, con esa idea se le da ese tratamiento al reparto de utilidades. Y también tenemos algo más, ¿no? Que el monto de la PTU calculada debe ser igual o menor a 15 UMAS, ¿no? Entonces, su pago quedaría exento de impuestos sobre la renta. Pero si es mayor, entonces debemos acatarnos a lo que se señala en el artículo 96 de la Ley de Impuestos. 93, perdón. Fíjate, Sergio, que ahí hay un criterio de la Prodecon que versa precisamente en lugar de utilizar UMAS, en términos de la Constitución, ¿por qué no utilizar el salario mínimo general? Toda vez que se está aplicando dentro del contexto en materia laboral. Correcto. Así es. Sí, que en ese supuesto también todos los del 93, ¿no? Pues las primeras 17 fracciones, todas son salariales. Claro. Lo que dice el 26 de la Constitución es que cuando el concepto atienda a la naturaleza del salario, entonces utilizaríamos el salario mínimo, y cuando sea un mero concepto de orden referencial, entonces sí acataremos por de la UMA, ¿no? Bueno, yo me quedé un poquito confundido con lo que mencionó hace rato Sergio, y nada más voy a darle un repasón rápido a esto, ¿no? Artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades: 1. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. 2. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes de fomento de industrias nuevas. 3. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes. 5. El Instituto Mexicano del Seguro Social e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y la última, las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía, ¿no? Esto es lo que nos dice el artículo 126. Y lo que estabas mencionando, Jaime, de los trabajadores de confianza, del monto de la participación, reguladas en el artículo 127. Perdón, nada más quería hacer esta acotación. Y yo quisiera quedarme y quisiera hacerle una pregunta a Hamlet, que deberá, a ver si la puede contestar en el siguiente bloque, sobre el tema si es constitucional o no la reforma del 23 de abril.
Oye, Armando, rápidamente antes de que corten, igual... Enseguida regresamos, amigo. Bueno, dale. Ok, no, la que sigue, gracias. De impuestos a impuestos, regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. De impuestos a impuestos, continuamos. Ya estamos aquí de regreso. Perdóname por cortarte, mi estimado Sergio. No, gracias, Armando. Nada más igual para ¿En qué agregar... te quieres defender? A ver. No, es nada más para agregar algo de lo que mencionabas tú y Jaime hace un momento respecto a los trabajadores que no reciben también PTU, y podemos agregar ahí a los trabajadores domésticos o eventuales que no hayan completado un total de 60 días laborados en el año, ¿sí? Entonces, ellos también son los que no recibirán PTU con independencia de los ya mencionados. Es todo. Muy bien. Con lo que hemos platicado, Hamlet, ¿es constitucional o no? ¿O rompe algo la reforma del 23 de abril, en tu opinión? En mi opinión, creo que sí es inconstitucional porque contrapone a las facultades que le das a una comisión para establecer el porcentaje que se debe repartir de la utilidad, ya que con el 127, con la modificación que se hizo el 23 de abril, pues ya establece un porcentaje o una regla que no tendría que traerlo en la norma, sino que ya lo debería haber establecido la comisión. Pero creo que es más por una conducta que no se hizo un análisis profundo, Armando, donde decir, bueno, pues le quito poder, entonces le estoy quitando poder a la comisión, esta comisión tripartita de patrones, trabajadores y gobierno para que establezcan qué es lo que tienen que hacer, o ya se los tengo que establecer en una norma. Ok, y esto choca. Entonces, inconstitucional. Inconstitucional. Y nos vamos a llenar de amparos. José. Igual, estoy en la misma postura por los argumentos que ya escribí. Perfecto. Ok, siguiente. ¿Qué pasa con la fecha de pago para personas físicas, mi estimado Jaime, si hay prórrogas de presentación de declaración anual? La ley en ambos casos establece que en los 3 meses, en los 2 meses, en los 60 días siguientes a la presentación de la declaración anual, existiría la obligación de repartir utilidades. Entonces, a mi entender, si se prorrogó la fecha de presentación de la declaración anual, también se tendría que extender la fecha para el pago de utilidades. Como fecha máxima el 31 de julio, ¿no? Sí, 60 días, ¿no? El 30 de julio. Igual que la del 30 de abril sería el 30 de mayo, ¿no? Es la fecha máxima para el pago de utilidades. En el caso de personas físicas. Así es. ¿No? En el caso de personas físicas. Oye, ¿y qué pasa con la deducibilidad total o parcial de la PTU? Sí, aquí el tema es que el mismo 9 de la ley de renta establece que las utilidades o el reparto de utilidades que se le paga a los trabajadores son conceptos no deducibles. O sea, el 28, fracción 26 de la ley de renta dice, perfecto, esta ley no serán deducibles. Fracción 26, las utilidades que le des a socios y a obligacionistas o a trabajadores son no deducibles. Y el 9 me dice, no es deducible, pero es disminuible. Y normalmente, como entendemos esta disposición, está en el sentido de que no lo puedes restar de la base, de PTU, pero sí lo puedes restar de la base de renta. Cuando se dijo que es no deducible, el efecto es precisamente ese. No lo restes de la base de PTU, porque si no, por pagarle PTU,
afectarías la base del siguiente ejercicio, pero sí disminúyelo de la base de renta. A lo mejor la redacción no es muy afortunada, a lo mejor hubiera bastado con que dijeran es deducible para renta, pero no para PTU. Ya con eso. Siempre ha sido una especie de trabalenguas, ¿no? No es deducible, pero sí es disminuible. Y cuando deduces, ¿qué haces? Lo restas. Y cuando disminuyes, pues también lo restas. A lo mejor hubiera bastado, ¿no? Para renta sí es deducible, para PTU no es deducible porque impacta la misma base. Y de ahí surge otra confusión, porque luego en el artículo 77 de la ley de renta, cuando hablamos de la famosa CUFIN, hay mucha gente que interpreta, ¿no? Y dice, oye, es que aquí dice que al resultado fiscal le vas a restar el ISR del ejercicio, y los conceptos no deducibles, dice, excepto las fracciones 8 y 9 del artículo 27, del artículo 28, y la PTU, cuando debe haber hecho fracciones 8, 9 y 26. Entonces hay gente que, oye, restamos otra vez la PTU que ya la había restado para el resultado fiscal, y hay cierta confusión. A mí me parece que siempre ha sido desafortunada esa redacción, y a lo mejor sería muy fácil solucionarlo, ¿no? A ver, nos queda muy poco tiempo en este bloque, pero para resumir lo que dices, creo que es súper importante. A ver, la PTU es no deducible. Así es. ¿No? Entonces, no le vas, cuando haces tus deducciones para determinar tu base gravable, no la consideras. No como no deducible, pero sí dice la fracción primera de 9. Ahí nos quedamos. Ahí sería, no lo metes como deducible, lo dejas como no deducible. Ingresos menos deducciones, base gravable. Después de la base gravable, de la utilidad fiscal, propiamente de la utilidad fiscal. Sí se vuelve disminuible. Así es. Y se convierte en utilidad fiscal e incluso podría generar en términos del 57 pérdida fiscal. A la PTU que pagas a los trabajadores se podría convertir en pérdida fiscal. Y después dice... Ingresos. O sea, primero determinas el resultado fiscal y después disminuyes la PTU. No, dices ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagadas igual a utilidad fiscal. Y luego la fracción segunda dice y resta de las pérdidas fiscales y entonces sí tienes el resultado fiscal. Y en el caso de la PTU, sin llegar a las pérdidas, dice ingresos menos deducciones y esa sería la base de PTU. Que después le puedes restar otra vez los exentos que no disminuiste de la base de renta, ¿no? De la fracción 30 del 28. José, ¿algún tema sobre esto? Sobre lo que estamos mencionando con Jaime. No, allí yo creo que ese artículo 9, último y penúltimo párrafo, te señala con precisión cuál es la base para la PTU y es la que efectivamente comenta Jaime, que a los ingresos le disminuyas lo que no pudiste hacer deducible por concepto de prestaciones exentas para los trabajadores y ya después restas las deducciones autorizadas, no incluida la PTU, como bien apunta Jaime, y así determinas ya la base, a la cual pues, le aplicas el porcentaje del 10% que ya comentamos que es determinado por la comisión y pues ya lo divides en dos para repartirlo de acuerdo a lo que señala la ley, por salarios y por días trabajados. Perfecto, amigo. ¿Algún último comentario, mi estimado Sergio? Bueno, falta la PTU en pagos provisionales, bueno, que la comente Sergio, pero la PTU en pagos provisionales de personas morales, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, yo creo que también es importante considerar, digo, aparte de lo que se ha mencionado, las multas cuando no se lleva a cabo el pago de las utilidades. Y en este caso, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador establece que quien no lleve a cabo el pago de las utilidades puede pagar multas o deberá pagar multas que van desde los 50 a los 5,000 salarios mínimos vigentes, y es ahí donde también coincido con Pepe respecto a que entonces ahora, por ser multa, pues debería ser considerado como UMA, ¿no? Mi estimado Jaime, ¿qué pasa con los pagos provisionales? Sí, que la PTU a partir de un decreto en principio, después una modificación que se adicionó a la ley de ingresos y finalmente en la ley de renta, en el mismo artículo 14 cada los pagos provisionales, nos permite aplicar a partir del mes de mayo, siendo personas morales, una octava parte del concepto del pagado efectivamente, que podemos disminuir de la utilidad fiscal estimada para efecto de presentar el pago provisional, y esto sin deterioro de la posibilidad de aplicarlo en la declaración anual. Esto es, el pago provisional mensual que se presenta se puede disminuir con la PTU pagada, y bueno, pues esto disminuirá la base en pagos provisionales y además guarda congruencia con la determinación del cálculo del impuesto anual.
Muy bien. Mi estimado Hamlet, un último comentario. La realidad es que vemos una reforma que genera gran controversia y que en lugar de dejarla clara y totalmente transparente, pues vemos un choque de lo que está sucediendo con la economía y un choque con lo que establece la norma en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, ¿no? Entonces, ya no se me hace raro, pues. Muy bien. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer como siempre, mi estimado Sergio, muchas gracias. Gracias, José, Hamlet, Jaime, Un gusto. les agradezco Gracias. como siempre. Muy buenas noches. Y todos los que nos acompañan también. Muchas Buenas gracias. noches. Un abrazo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.